Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, nuevamente dependiendo del instante que usted esté viendo esta presentación. Como siempre, bueno, pues un afectuoso saludo a todas aquellas personas que interesadas en las matemáticas se asoman a este espacio virtual en el que la información abunda. La intención, como lo hemos mencionado, de esta serie de videos es aportar algo de información para que los jóvenes que están en busca de esta en el campo de las ecuaciones diferenciales, específicamente transformada de Laplace, pues se apoyen en la misma para continuar con la construcción del conocimiento matemático. Como siempre, les agradezco que me sigan acompañando en este maravilloso viaje a través del fascinante mundo de las matemáticas. Como acabo de mencionar, seguimos con el tema de la transformada de Laplace, específicamente un punto que se trabaja en ecuaciones diferenciales en la currícula de cualquier ingeniería y que en teoría del control es fundamental. Jóvenes electrónicos, jóvenes mecatrónicos que llevan bastante control. Si su desempeño transformada de Laplace es limitada, se reducen las posibilidades de éxito. Asimismo, si usted considera hacer una maestría, la matemática la va a encontrar en todos lados. Bien, pues vamos en esta ocasión a asomarnos a la parte formal de la transformada de Laplace, específicamente a lo que se llama la condición de existencia. ¿Qué características debe tener la f de t que estamos transformando para que su transformada exista? Se puede obtener vía nuestra integral. Esa es la intención de este video. Pues partimos de la definición. Una integral en R+, una f de t que queremos transformar, dado que es una integral definida en el tiempo, la función resultante será en S, donde mencionamos S es una variable compleja. Puesto que tenemos límites al infinito, es una integral impropia, le daremos el tratamiento de integral impropia vía el límite, donde A es una cantidad que se hace tan grande como usted quiera. Dijimos el infinito como tal no existe, es un término que se utiliza en matemáticas para referirnos a dos circunstancias particulares. ¿Cuándo existe esta integral asociada a la definición de la transformada? Bien, es una integral definida. Por lo tanto, recordemos cálculo integral, en el que dijimos que una integral definida existe cuando ésta converge, es decir, al momento de resolverla, el resultado es un número. Y si entendemos o aceptamos o le damos a la integral definida la primera acepción como el área debajo de una curva, pues esta área tendrá que estar acotada para que exista, ¿sí? Si la integral diverge, entonces no existe. Diverge que tiende al infinito, es decir, que se hace el resultado muy, muy, muy grande, en cuyo caso el área, la región no se encuentra acotada, es una región abierta, ¿sí? Es una región abierta debajo de esta curva 6t cuadrada a la 2t. No tenemos encerrada ninguna región. Por lo tanto, su integral definida diverge, no existe, tiende al infinito en el sentido de que se hace muy, muy, muy grande. Cuando existe pues la transformada de una función f de t, aquí la f de t es la que lleva la carga de la existencia, porque el núcleo de la transformada e a la menos st, pues está fijo, no cambia. Sin embargo, este núcleo debe tener algún efecto sobre nuestra f de t. Vamos a intentar clarificar esto. Aquí tenemos una función, área acotada, definida en R+ como la transformada de Laplace y por lo tanto, su integral definida va a existir de 0 a infinito. Si esta región no está acotada, entonces aquí tenemos que no está acotada, entonces la integral de esta RT a la T e a la menos 2T en T más no va a existir.
en R+, porque no encierra ninguna región finita. ¿Qué hacer? ¿Cómo definir las características de esta f de t para que sea transformable vía la integral? Bien, en matemáticas tenemos esta definición. Funciones de orden exponencial. Se dice que una función f de t definida en R+, aquí está, es de orden exponencial. Sí, solo si existen una alfa, una t0 y una m, tales que el valor absoluto de la f de t sea menor a esa m multiplicada por exponencial alfa a partir de un t0 dado. ¿Sí? También se dice, las funciones de orden exponencial se dice que son absolutamente integrables. El término absolutamente integrable se extiende a la transformada de Fourier. Pero aquí lo estamos mencionando en los términos de orden exponencial. ¿Esto qué significa? Que yo tengo una f de t. Esta f de t yo la comparo con alguna exponencial. No importa la f de t que sea, no importa la forma de la exponencial, pero habrá algún valor t0 en R+, a partir del cual la exponencial sea más grande que la f de t. La f de t puede ir por acá encima de la exponencial. Por acá pues la f de t. Y aquí la exponencial irá aumentando paulatinamente. Pero debe haber por ahí algún valor t0 a partir del cual la exponencial ya es mayor que la f de t. Aquí tenemos nuestro t0. ¿Sí? ¿Cuál es el efecto de esta exponencial sobre esta t? Bueno, aquí esto es un enfoque 100% matemático. Vamos a intentar clarificar esto. ¿Cuál es el efecto? Si esta función es de orden exponencial, significa que hay algún valor t0 a partir del cual e a la s de t, no menos, e a la s de t es mayor que la f de t. De tal forma que la e a la menos s de t la va a jalar. ¿Sí? Dijimos, aquí está mi f de t y por ahí anda. Y acá está mi e a la s de t. Bueno, cuando yo hago la e a la s de t negativa, el efecto es que la e a la menos s jala a la f de t a partir de un cierto valor y la jala hacia las abscisas de tal manera que determina una región acotada y cuya integral definida va a existir. A eso se refiere que la función sea de orden exponencial. Si no es de orden exponencial, esta e a la menos st nunca la va a jalar. Nunca va a hacer que la gráfica conjunta f de t exponencial tienda hacia las abscisas y la integral definida no va a existir. A eso se refiere este concepto de orden exponencial. Si la función es de orden exponencial, su transformada de Laplace existe y se obtiene a través de la definición. ¿Sí? Aquí tenemos ya pues nuestras clases de funciones de orden exponencial. Tenemos nuestra transformada, la aplicamos, bueno, nuestra fórmula para transformada la aplicamos y obtenemos la f de s. Aquí debe haber en el dominio de esta función funciones de orden exponencial. Esta es la función, este es el dominio y este es el contradominio. En el dominio de esta función están las funciones de orden exponencial. Ya estamos definiendo, ya estamos clarificando este aspecto que estaba un poco oscuro de la transformada de Laplace. Nuevamente, si le damos la acepción a la transformada de Laplace como una función, esta función tendrá un dominio y tendrá un contradominio. ¿Cuál es el dominio de esta f de t? Las funciones de orden exponencial. El contradominio pues será la correspondiente f de s. Se dice que es una condición suficiente. Es decir, que yo tengo una f de t que es de orden exponencial, entonces la transformada existe. Sin embargo, no es condición necesaria.
Esto significa que hay funciones f de t que no son de orden exponencial y que sí tienen transformada de Laplace, pero se obtiene mediante otra estrategia. El carácter de orden exponencial es asociado a aquellas funciones que vamos a transformar mediante la definición vía la integral que la define. ¿Sí? Entonces, condición suficiente más no necesaria. ¿Cuándo una condición es necesaria? Bueno, por ejemplo, esta función f de t. Esta función f de t 2 seno 2t valor absoluto, que es una onda senoidal rectificada en media onda, está definida en R+, y es continua en todo R+. ¿Sí? Para que una función f de t sea derivable, es necesario que en ese punto, bueno, para que la derivada de una función exista en un punto x0 de su dominio, es necesario que en ese punto sea continua, mas no es suficiente. La necesariedad no asegura la suficiencia, no asegura la existencia. Entonces, aquí, por ejemplo, aquí tenemos pi en 2, en pi en 2, esta función es continua. Sin embargo, no es derivable. En pi, 3pi en 2, 2pi, es continua. Aquí es continua. ¿Sí? Sin embargo, no es derivable. En el abierto pi en 2pi, la función es continua y derivable. Pero donde la gráfica hace esquinas, no obstante que en esa esquina la función es continua, ahí no es derivable. Si la función no es continua en un punto dado, la derivada no existe ahí. Entonces, condición necesaria. Es necesario que cumpla tal condición para que pueda ser derivada. Sin embargo, no asegura la existencia. A diferencia de la transformada de Laplace, que es suficiente con que sea de orden exponencial para que la transformada exista vía la integral. Entonces, pues esto sería lo de esta exposición. Mensaje. ¿Qué significa que una función sea de orden exponencial? ¿Eso qué implica para efectos de la transformada de Laplace? ¿Qué significa que una condición sea necesaria, más no suficiente, o que sea suficiente y que sea necesaria y suficiente? En fin, son aspectos finos de las matemáticas que tú como ingeniero, en la perspectiva de hacer un posgrado, debes de manejar. Nuevamente, lo que hemos venido diciendo, ¿cuánta ingeniería en la enseñanza de las matemáticas? La necesaria para que tú le encuentres sentido a las expresiones matemáticas. Por el otro lado, ¿cuánta matemática en la enseñanza de la ingeniería? La necesaria para que las técnicas, los métodos matemáticos empleados al resolver problemas en ingeniería sean consistentes. En ese sentido, estos aspectos ahí, podríamos decir, cuasi finos de la transformada de Laplace, debemos de manejarlos. Híjole, es complicado llegar a manejar esto, pero ya tienes la información. Ya sabes que hay condiciones que se deben satisfacer para que la transformada exista. Y jóvenes, pues como siempre, agradecerles el favor de su atención. Felicitarlos por la aplicación que están mostrando en el curso que estamos llevando por esta vía virtual. Y pues esperando contar con su presencia, su asistencia en la próxima reunión. Me despido deseándoles un excelente domingo y que haya sido provechoso este fin de semana. Hasta la próxima sesión y que la sigan pasando bien. Nos vemos, jóvenes.